Mezquinos, la prensa fifí se ha dado la tarea, a partir de la explosión ayer en Hidalgo de un ducto que dejó desafortunadamente varios muertos, a echarle la culpa a López Obrador, a señalar que esta lamentable explosión de ductos finalmente es una secuela del plan al combate al huachicoleo. Qué terrible esto, ¿no? Finalmente, la forma como quieren lucrar ahora con la tragedia y solo para pegarle a López Obrador. La verdad es que es desafortunado esta nueva visión de las cosas en cómo lo quiere manejar la prensa fifí, pero lo cierto es que no es que no haya culpables, pero bueno, finalmente creo que todos aquí tienen algo de responsabilidad, en particular los huachicoleros que picaron el ducto, los propios pobladores de las comunidades que finalmente llegaron allá para robarse el combustible, como pudieron, vamos a ver varias imágenes. Y yo creo que de una u otra manera también, tal vez las autoridades que pudieron ser más duros para evitar que hubiera una tragedia, pero bueno, la verdad es que nadie se lo esperaba. Y ahora, bueno, pues todo está, hay una severa crisis por ese tema, pero creo de todos modos Obrador hoy finalmente señaló que a pesar de todo sigue el combate al plan, al combustible, al robo de combustible. Y el día de hoy López Obrador dio una conferencia de prensa express, emergencia. Y bueno, vamos a ver una parte en donde Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, señala cómo estuvieron los hechos para que también tengamos claro cómo fueron las cosas. Porque lo cierto es que los primeros que llegaron al lugar de los hechos cuando se encontró la fuga fueron los militares, fue la Policía Federal, pero después alguien le echó el pitazo a las comunidades, llegaron masivamente a robarse combustible como podían. Vamos a ver que parecía hasta un geyser, un manantial, y bueno, la gente se estaba pues casi bañando en gasolina. No midieron las consecuencias. Pasó después alguien, no sé, estaba fumando porque te reportaban esto, una chispa. Llegó la explosión y sobrevino la tragedia. Así lo cuenta Omar Fayad. Alrededor de las 16:50 horas el personal de Pemex anuncia a las autoridades federales competentes, a la Secretaría de la Defensa, de una perforación ilegal de un ducto de Pemex, a lo cual nuestras Fuerzas Armadas acuden inmediatamente y después de las 17 horas se posicionan en el lugar para atender el llamado de Pemex a la contingencia de encontrarse una perforación de un ducto de Pemex, de un ducto muy importante, el ducto que va de Tuxpan a Tula. Y por ende nuestras autoridades intentan persuadir ahí mismo a la ciudadanía que estaba congregada, que ya era mucha, de que se retirara del lugar, intentando acordonar el lugar para poder proceder a la atención de la misma. Por la presión del ducto, empieza a soltar hidrocarburo en grandes proporciones, y se acerca un gran contingente de ciudadanos, se habla de cientos de ciudadanos. Las Fuerzas Armadas trataron de impedir y de persuadir que se retiraran del lugar porque corrían peligro. Sin embargo, pues la gran mayoría no escuchó este llamado y después de un tiempo se nos anuncia aproximadamente a las 18:50 horas que había habido una explosión. Esa fue la narración de los hechos. Y lo cierto es que en la memoria histórica del Twitter así fue. Por ejemplo, para que confirmarlo, para que hay que tenerlo claro. Por ejemplo, Alfonso Durazo, ayer tuiteando, reporta lo siguiente, y lo cierto es que son buenas las imágenes. Dice Alfonso Durazo, de acuerdo al protocolo, una patrulla del Ejército y la Policía Federal se presentó en el lugar de los hechos y registró las siguientes fotografías de tomas clandestinas. Y así estaba finalmente el ducto. Todavía no era un manantial, por así decirlo. Y fueron los primeros que llegaron, como bien lo señala el gobernador Omar Fayad, ¿no? Ahí estaba la primera registro, ¿no? Porque supongo que la Policía Federal y el Ejército llevan registro de varias tomas clandestinas, no es la primera vez que revientan un ducto. Y bueno, el problema es que, como bien dice, la presión generó que este ducto empezara, después de que se haya reventado, a generar más presión y empezar a salir de esta manera el combustible. Y la gente empezó literalmente a bañarse en combustible para tomar lo que pudieran.
Hay que tener claro, ya en este momento ya estaba cerrado el ducto, pero de todos modos, aunque esté cerrada la válvula, finalmente dentro del ducto hay todavía miles de litros de combustible, y cuando finalmente se destapa, ¿no? Tiene una perforación, pues genera esto. Yo no sé, igual y tal vez algún otro poblador le picó más, ya que están ahí, porque como vemos eran cientos de pobladores, y generó que finalmente esto llegara a tal extremo que la presión empezó a tener así un geyser, algo así increíble, que realmente no es muy común, pero que veamos cómo estaba la presión dentro del ducto, aunque esté cerrado. Pero repito, finalmente había todavía mucho combustible pues en el tramo. Y es impresionante. Y la verdad es que uno cree que es agua. Vamos a poner aquí esta toma. Pero es combustible, es gasolina, ¿no? Finalmente todo eso es material inflamable. Y esta velocidad y presión que tenía en este momento el ducto, pues ya estaba, dice, ya estaba viéndose que podría ser una tragedia. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, esté el combustible, vamos a llamarlo así, regado en el campo, en donde si se prende, nada más se incendia. A que, así como está, prende eso el ducto y obviamente esta presión genera una explosión. Y esto fue lo que y bueno, como bien lo reporta Omar Fayad, ya estaba los militares fueron los primeros que llegaron ahí, pero lo cierto es que tenían la orden o tenían la consigna, y también lo dijo el propio secretario de la Defensa Nacional, pues de no enfrentarse con los pobladores, ¿no? Pues al final son muchos, tampoco ellos van a dispararle, tampoco ellos iban a evitarlo, ¿no? Porque imagínense, dispararle a los pobladores, pues no es el caso, menos con un ducto con material inflamable ahí. Y bueno, pues los dejaban pasar. Pues ¿qué podían hacer? Y es desafortunado, pero lo cierto es que también, y debe aceptarse, en varias comunidades hay un mal hábito o una mala forma de vida de que de la rapiña, cuando se vuelca un tráiler que cargue lo que sea, desde Coca-Cola, dulces, desde jabón, desde vacas, etcétera, los pobladores salen y todos se lo roban. Y esto es un poco lo mismo, es rapiña de gasolina. Pero al final llegó la tragedia. Finalmente ese es un video en vivo, en el momento en que se registra la tragedia, ¿no? En donde, bueno, todavía sigue ahí, ya eran como las 7 de la noche. Y en ese momento todavía sigue ahí, y ahí vemos cómo explota el ducto, ¿no? Al final, pues con la presión, señalan algunas crónicas que he leído, que pues mucha gente llegaba fumando, imagínense, ¿no? A ir por el combustible. O sea, fumando. O sea, estaban con el combustible creyendo que pues es agua, por así decirlo. Cuando lo cierto es que es un material verdaderamente inflamable. Y entonces, ese momento obviamente fue donde ya se vino todo abajo. ¿Y qué empezaron a decir? Bueno, el problema es que salió la explosión, bueno, empezó la atención de la emergencia y la prensa fifí, de manera mezquina, empezó a echarle la culpa a López Obrador. Por ejemplo, ayer David Páramo señaló esto, dice que el plan contra el huachicoleo estuvo mal diseñado y la explosión en el ducto en Tlahuelimpan, Hidalgo, es una consecuencia. Asegura que el presidente Obrador debería estar ahí y no el director de Pemex, Alfonso Durazo. De mala leche, dice esto David Páramo, pero lo cierto es que unas horas después, como a las 11 de la noche, llegó López Obrador precisamente allá a Hidalgo, y después hoy en la mañana estuvo en la conferencia de prensa. Pero bueno, empezó la consigna de echarle la culpa a López Obrador y culpar
casi a Obrador de estos muertos, que ya suman más de 60 muertos y 70 heridos, muchos de ellos de gravedad, de muy graves, porque siempre las heridas por quemaduras son bastante graves, ¿no? Pero lo cierto es que esto uno dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, debo recordar algo, debo recordar que hace una semana, el fin de semana pasado, pasó más o menos lo mismo, no hubo una explosión, pero sí perforaron un ducto en una comunidad cercana y generaron esto, que también mucha gente se fue, acuérdense, en Acambay, llegara pues también en un acto de rapiña a robarse el combustible. Este ducto perforado, sin embargo, no tenía esta presión, no tenía este manantial, ¿no? Sino nada más se estaba derramando finalmente en una especie de arroyo, pues de combustible. Y llegaba la gente, pero ahí estaba, igual cientos de pobladores, ¿no? Esto lo confirmó López Obrador, que esta picada de ducto fue intencional. Fue intencional para hacer, ¿qué? Esto precisamente, para que finalmente llegara la gente a robarse el combustible y alguien grabara y generara finalmente una especie de reclamo, vamos a llamarle así, porque toda la derecha, los fifís, empezaron a utilizar este tipo de imágenes para señalar, ya ven, no está funcionando la estrategia del robo de combustible. O sea, finalmente siempre pican los ductos y va la gente y se la roba, ¿no? Entonces fue una estrategia mediática, yo así lo veo. Incluso el día de ayer Hertz Maneros confirmó que esta perforación fue provocada y la misma explosión también fue provocada, señaló el propio Alejandro Hertz Manero, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que atrás de esto hay una perversa estrategia de, supongo yo, claro, los líderes guachicoleros, para generarle pues una resistencia al robo de combustible, costos políticos, por así decirlo, costos en vidas humanas también, y finalmente Obrador se eche para atrás. Y bueno, ¿saben qué? Ya está la crisis muy dura, pues mejor vamos a dejar que las cosas sigan medio igual, ¿no? En lo cual, bueno, pues es grave, pues de entrada por hasta donde están dispuestos a llegar estos señores, los guachicoleros. Pero también es mezquino que la prensa fifí participe en esto, ¿no? Yo no creo que ellos estén así como que aliados con los cárteles, pero sí están obviamente aliados con la idea de pues utilizar todo lo posible, lucrar con la tragedia para echarle la culpa a López Obrador y que finalmente deje crecer tanto en las encuestas. Pero bueno, es desafortunado. Ojalá que esta tragedia pues sea un ejemplo para que en otras comunidades pues también se limiten cuando suceda esto, porque tenganlo seguro que va a seguir obviamente la misma estrategia, porque es accidental o puede ser provocada, pero al final mientras continúen intenten los huachicoleros picar ductos, pues van a seguir finalmente habiendo fugas en comunidades, bueno, la gente pues vive en algún lugar. Entonces que ahora sí la alerta, y bueno, yo creo que también aquí las autoridades, el ejército y la marina, deben pues realmente implementar una nueva estrategia para sí acordonar de manera más agresiva, ¿no? Cuando ellos detecten el ducto. Y obviamente informar que también debe también ser limitada y la rapiña en ese sentido. Porque también eso de la rapiña es algo que es muy común, desafortunadamente, muy común. Hace, ¿qué? Como igual esta semana se volcó un camión que llevaba ganado y ahí vimos como en medio de la carretera la gente estaba destazando a las vacas. Entonces también creo que igual aquí debe haber un llamado amplio, duro contra las comunidades que, bueno, sí, yo sé que tienen necesidades, pero ya tienen programas sociales, ya no tienen que estar haciendo esto. Porque, bueno, como vemos, genera después una gran tragedia que pues les afecta de entrada a ellos mismos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.